En los últimos meses hemos asistido perplejo a diversas manifestaciones racistas y xenófobas por parte tanto de políticos en general como medios de comunicación, en las que se equiparaba el nacionalismo catalán y su petición, creo que yo, democrática de ejercer el derecho a decidir con el nazismo. Esto ha coincidido con que recientemente la Comisión Europea ha intervenido públicamente exigiendo a los gobiernos de los Estados miembros que condene dichos comportamientos y advirtiendo que para diciembre de 2014 tendrá potestad para incoar expedientes sancionadores o procedimientos de infracción a aquellos gobiernos que no hagan cumplir las directivas europeas en este sentido. Por tanto, mi pregunta es ¿qué piensa hacer el Gobierno, qué medidas piensa adoptar el Gobierno en este sentido? Muchas gracias. Muchas gracias, señorías. Señor ministro. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoría. Efectivamente, como usted dice, la decisión marco 2008-913 JAI estableció una serie de obligaciones, liderada además por la comisaria europea de Justicia, Viviane Reding, en un llamamiento a todos los Estados miembros recordando que este es un camino que tenemos que seguir. Y esa decisión nosotros la aplaudimos. Y le puedo decir, no solamente la secundamos, sino que incluso hemos planteado una ambición superior a aquella que nos obligaba la decisión marco. Usted sabrá que el anteproyecto de ley orgánica del Código Penal, que fue presentado, aprobado en Consejo de Ministros el 11 de octubre de 2012, y que en los próximos días va a ser ya, una vez superados todos los trámites e informes de los consejos generales del Poder Judicial, Consejo Fiscal, Consejo de Estado, va a ser tramitado como proyecto de ley y, por lo tanto, vendrá a esta Cámara, lo que va a hacer es incorporar novedades muy importantes a este respecto, novedades que ya fueron anticipadas cuando presenté el proyecto de ley después del Consejo de Ministros. Le agradezco, por lo tanto, que, además de una condena testimonial que usted solicita, me dé usted la oportunidad de hablar de una reforma legislativa con consecuencias penales. Mire, en la brevedad de un turno de preguntas, pero es muy importante el asunto, la nueva regulación tipifica dos grupos de conducta. Por un lado, y con penas más severas, las acciones de incitación al odio o la violencia contra grupos e individuos que por motivos racistas, antisemitas u otros relativos a su ideología, religión, etnia o pertenencia a otros grupos minoritarios, así como los actos de negación o enaltecimiento de los delitos de genocidio, lesa humanidad o contra las personas o bienes protegidos en caso de conflicto armado cuando ello promueva un clima de hostilidad. Pero no nos hemos quedado ahí. Nuestra legislación, y le puedo asegurar que en las múltiples reuniones que hemos tenido con muchos sectores afectados y muy especialmente con la comunidad judía, nos han dicho que somos probablemente vamos a ser la más avanzada de Europa. La reforma castiga también los actos de humillación o menosprecio y enaltecimiento o justificación de los delitos cometidos contra estas personas y grupos con intención discriminatoria. Se agrava también los supuestos de comisión de estos delitos a través de Internet u otros medios de comunicación social, y cuando estas conductas resulten idóneas por su contexto para alterar la paz pública o menoscabar gravemente el sentimiento de seguridad de los integrantes de los grupos afectados, también hay una circunstancia agravante. En definitiva, señoría, el Gobierno dio respuesta hace un año e inicia la tramitación legislativa ahora a su inquietud, en la que le puedo asegurar coincidimos plenamente en condena de cualquier tipo de racismo, xenofobia o discriminación en nuestra sociedad. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Senadora Parera. Muchas gracias, señor ministro. Creo que lo que usted me expone está muy bien, pero yo le estoy hablando más concretamente de lo que sería banalizar el holocausto o el nazismo. Está muy bien proteger a colectivos, está muy bien sancionar las conductas que usted quiere sancionar en el Código Penal, pero nosotros desde nuestro grupo hemos presentado una proposición no de ley en el Congreso que simplemente va en la línea de introducir en el Código Penal tipificar como delito la banalización del holocausto o del nazismo. ¿Y a qué me refiero cuando hablo de banalización del holocausto o del nazismo? Pues a lo que hemos estado viviendo recientemente. No es la primera vez que estamos hablando de este tema en esta Cámara. Ya se habló de este tema cuando se llamó nazis a gente que protestaba por los desahucios, al movimiento antidesahucios, y creo que aquí estuvimos todos de acuerdo en que había que poner un límite a ese tipo de declaraciones. Hace unos meses en Telemadrid emitió un reportaje que yo considero una aberración, en el que comparaba las técnicas de propaganda del estalinismo y el nazismo con el uso del lenguaje que hace el nacionalismo catalán. Se ha comparado a un presidente elegido democráticamente, como es el presidente de la Generalitat, con Hitler y Mussolini, y eso sale por boca de los propios políticos. Incluso por boca de los propios políticos, cito textualmente, se han comparado las persecuciones de los judíos
con la del sentimiento español en Cataluña. Yo creo que este no es el ejemplo que debemos dar. ¿Qué valores estamos transmitiendo a la sociedad cuando hacemos este tipo de declaraciones o consentimos este tipo de declaraciones simplemente por no condenarlas? Estas no son las actitudes que nosotros debemos incentivar, sino que debemos castigar ese tipo de... Y hoy es la primera vez que yo oigo una condena a este tipo de actitudes.